Y para hablar de ello hemos invitado a Cristian Argüello. Él es terapeuta en sanación emocional y espiritual, porque estos temas son bastante álgidos, muchas veces no nos gusta tocarlos, y más cuando hemos perdido de pronto a un papá, a un hijo, a alguien tan cercano. De repente ahí es donde como que nos toca las fibras y lo más íntimo de nuestro ser, y es donde decimos, bueno, ¿cómo lo afrontamos? Así que, Cristian, es un placer tenerte en casa. No, muchas gracias, encantado de estar nuevamente por aquí en el canal. Me encanta visitarlos y aportar, sobre todo en este tema, como usted bien lo dice, Laura, que es un tema que nos toca a todos en cualquier momento, que a pesar de que la muerte nos acompaña desde el momento del nacimiento, no queremos hablar de eso como si no hablándolo no fuera una realidad en cualquier momento de la vida. Y es que si hay bien un dicho que dice por ahí que todos nacimos para morir. En algún momento de la vida algunos tendrán la posibilidad de desarrollarse, de tener una carrera, de tener una familia, otros tal vez no. Entonces la muerte puede llegar a muy temprana edad o puede llegar ya cuando la vejez está bastante pronunciada. Pero pues de que llega, llega. Así que, Cristian, ¿qué hacer? ¿Cómo superar precisamente? ¿O qué es un duelo para que lo tengamos más bien como presente? Duelo significa pérdida. Duelo significa pérdida. Duelo no es únicamente para cuando muere un ser querido. Duelo es cuando perdemos una relación de pareja, duelo es cuando perdemos un trabajo, cuando un sueño no se nos cumple. O sea, el duelo significa pérdida. Pero aquí hay algo que quiero decirles a ustedes que es muy importante que todos los televidentes lo tengan claro. Yo sé que cuando yo lo diga, inmediatamente genera polémica, discusión, eso no es cierto, satanizan todo lo que usted puede decir, pero lo que yo voy a decir, hay evidencia que demuestra que la muerte no existe. La muerte no existe. Cuando hablo de esto, lo digo porque tengo un canal de YouTube donde todo el tiempo lo comparto, pues aparecen personas indudablemente que este es un concepto nuevo y que rechazan la idea porque le dicen a uno, oiga, pero es que si la muerte no existe, mire el cajón que está ahí, entonces esa persona no murió. Una cosa es la parte humana, que es lo que vivimos todos, y otra cosa muy importante es la parte espiritual. Cuando hablamos de que la muerte no existe, estamos hablando de que existen evidencias de personas que han tenido encuentros cercanos a la muerte que narran todo lo que viven una vez su cuerpo ha dejado de tener función vital. Es decir, pierden los signos vitales y se empieza a vivir la experiencia más maravillosa. No estamos hablando, Laura y Damaris, de una o dos experiencias, estamos hablando de millones de personas que narran todo lo que sucede al momento de que empieza su trascendencia, y salen de su cuerpo, se observan a sí mismos, viajan a la velocidad del pensamiento, escuchan todo lo que está pasando donde están sus seres queridos, ven cómo se abrazan, lloran cuando se enteran de la noticia de que la persona ha fallecido, y luego cuando no es el tiempo, porque viene la reanimación médica o viene también algo que es muy importante, y es que espiritualmente le dicen no es su tiempo de trascender, tiene que volver. Esa persona vuelve a su cuerpo y cuando se encuentra con esos seres queridos le dice, es que yo estaba en tu casa y te abrazaste con tu hija, tenías un pantalón rojo con unos zapatos no sé cuándo. Todos los detalles de todo lo que sucedió cuando estaban a kilómetros de distancia y esa persona estaba en un quirófano. Correcto. Hay de pronto ese espacio o ese tiempo también de cuando la persona fallece, que digamos su espíritu sí queda en algún momento presente. Yo lo digo es por una experiencia que viví con mi abuela paterna, que cuando falleció, y lo he contado aquí en el Café de la Mañana, yo pues obviamente tenía una conexión muy linda con ella, me dolió mucho no estar ese día, pero mi papá relata, sobre mi cama había un cuadro mío, una fotografía mía, y todo el apartamento estaba con las ventanas cerradas. Es un cuadro que lo tengo desde el 2010, y en todos estos 10 años, cuando fallece mi abuela, pues apenas habían pasado 10 años, nunca se había caído, ni siquiera yo durmiendo allá, saltando, moviendo todo, y cuando mi papá entra, el cuadro estaba sobre mi cama volteado. Entonces él dice que creía que su mamá había venido a despedirse de mí de alguna u otra forma, pero no sé si esto pueda llegar a ser cierto o no. Vea, yo quiero sumarle a esto que nos pasó con la muerte también de mi abuela materna, que ella estaba en la clínica y
y un momento pues ya estaba bastante delicada, se cayó la silla de ruedas donde ella estaba, que estaba supremamente agarradita pues, y se cayó la silla de ruedas y pasó como un aire muy frío que todos dijimos, uy, mi abuela murió, como que una vez sentimos esto. Y lo mismo pasó con papá, pero sentimos que papá sí iba a visitar a mi hermano menor, estuvo como acompañándolo un par de veces. Entonces no sé qué Sí, todos los seres trascendidos, no todos, no se dan todos los casos, pero sí se da muy frecuente que se comunican de alguna manera con los seres que quedan en este plano humano. Lo hacen a través de los sueños, lo hacen a través de la electricidad, prenden televisores, los apagan, prenden luces, los apagan, se cae un cuadro encima de la cama. O sea, yo acabo de estar en México dictando unas conferencias allá y precisamente testimonios tuve muchos porque la gente se reunió conmigo para trabajar este tema y empieza la gente a contar sus testimonios. Una persona narra perfectamente cuando su hija que trasciende, de nombre Brisa, pues empieza a generar, imagínense ustedes una altura como esta que tenemos en el canal que no llega a una escalera fácilmente. Hay unos bombillos dañados desde hace mucho tiempo atrás y una vez ella fallece, empiezan a prenderse los bombillos, a apagarse y ella le dice, hija, si eres tú, dame manifestaciones, yo quiero saber que estás bien. Y empiezan los bombillos a prenderse y a apagarse. O sea, cosas de estas suceden todo el tiempo. En los sueños, aparecen en los sueños, sueños donde le hablan y le dicen a sus seres queridos, estoy bien, no se preocupen, yo estoy bien, no hay por qué afanarse. O sea, aquí hay un mundo maravilloso que es el mundo de la espiritualidad cuando empezamos a entenderlo, empezamos a relacionarnos. Y el dolor empieza a calmarse cuando entendemos que los seres que amamos nunca van a morir, trascienden solamente. Y ahí es donde está el problema, Cristian. Y ahí es donde entramos a hablar del duelo y de sus diferentes etapas. Creo que siempre vamos a querer tener a nuestros seres queridos en carne y hueso. Siempre vamos a querer poder escucharlos hablar, poder abrazarlos, el sentir su calor, el sentir su olor, porque cada persona tiene un olor representativo. Sí, y total. cuando ya no están, ya cuando los vemos en un ataúd o cuando empezamos a verlos descender al hueco pues donde van a quedar Sí. en el cementerio, ahí es donde entra el lo perdí para siempre, no estoy con él o no estoy con ella y empieza uno a tener todas estas etapas. Claro, claro. La primera etapa que es una etapa de negación. Pero si nosotros lo llevémoslo al plano de la enfermedad, por colocar un ejemplo, un ser querido, o uno mismo va al médico y dice que nosotros oramos 2 veces muy fuertemente en la vida, ¿no? La primera cuando vamos a tomarnos los exámenes y la segunda cuando los están entregando, ¿no? Cierto. Entonces uno dice, vamos a ver cómo nos va, pero supongamos que sale una enfermedad, entonces viene la negación. No puede ser, el médico se equivocó y empezamos nosotros a buscar la manera de encontrarle una explicación a algo. Que se equivocó. Claro, claro. Entonces lo mismo sucede. Llevo a mi hijo está con una enfermedad, siento que ahora se va a morir y empieza todo ese proceso, que es un proceso que por no tener la preparación consciente de lo que significa la muerte y la trascendencia, pues golpea muy fuerte al ser humano. Yo soy de los que creo que deberíamos relacionarnos todo el tiempo y desde ya, así no hayamos perdido un ser querido, con este tema. Es fundamental porque igual lo vamos a vivir. Entonces primero negamos todo lo que está pasando. La persona muere y empezamos nosotros, no puede ser, eso no es cierto, empezamos a caminar por las diferentes calles y empezamos a creer que de pronto va a aparecer y mi abuela entraba a esta heladería y entonces yo creo que va a entrar caminando, o sea, es una etapa de mucha confusión. Además que la mente siento que es tan fuerte y los recuerdos, que ahí es donde empieza uno como a matarse el alma, ¿no? Con los recuerdos. Porque empieza uno a recordar qué hice, qué no hice, si dejé de decir te amo, si dejé de abrazar, si peleé, digo, ¿por qué peleé por esta tontería? Entonces como que esos recuerdos que vienen a la mente del pasado que te hacen que sea mucho más fuerte cada una de las etapas. Nosotros no aprendemos ni a vivir ni a morir. No. Vivimos complicados, enredados, en conflicto y en los últimos momentos de la vida es que tenemos claridad. De eso tengo muchos testimonios también, o sea, en el tema de la trascendencia, en esos momentos cuando la persona está enferma en su lecho de muerte, empezamos a ver la vida de una manera perfecta y empezamos a entender que peleé con mi hermana por una tontería, que peleé con no sé cuándo por una tontería. O sea, ahí empezamos a hacer conciencia. Por eso digo que no aprendemos ni a vivir ni a morir, no sabemos tampoco. Viene la etapa del enfado, la ira, y la pregunta es ¿por qué a mí? ¿O quién tuvo la culpa? ¿Por qué a mí? Claro, en el caso del duelo empezamos nosotros con todo un proceso de culpa muy fuerte, de dolor muy fuerte,
cuando nos dicen a nosotros es que usted se va a morir porque le quedan 2 meses de vida y el médico se lo sentencia, empezamos nosotros con esa rabia, ¿no? ¿Por qué si yo tenía un sueño, iba a construir esto, iba a hacer esto? Y empieza toda una pelea. Luego viene la frase de negociación. Es cuando uno empieza a decir, Señor, si me salvas, yo me vuelvo fiel. Si me salvas, no, y me eso vuelvo... y eso hablándolo de pronto en sentido personal, pero también cuando tiene uno que el mamá o el papá o el hijo es el que está como en ese riesgo, y uno comienza de verdad a hacer la oración más grande, a comprometer lo de esta vida y la otra. Me voy arrodillado, voy arrodillado hasta la capilla no sé dónde. Empieza la negociación porque es como esa esperanza que no queremos todavía perder, sin embargo vamos en la tercera etapa. En la cuarta etapa que viene la fase de depresión, la fase del dolor emocional. La depresión está ligada con el pasado y lo que dice Ana María es un tema muy importante. La mente humana, aquí entra ahora la parte humana, que es muy fuerte y es que como no sabemos relacionarnos con nuestra mente, la mente se va a encargar de generarnos un dolor muy profundo. Entonces estamos aquí, yo salgo al carro, lo prendo y sonó la canción que le gustaba a la persona que yo amaba y empiezo a llorar y entonces me bajo en un café y en el café alguien nombra una palabra que la repetía perfectamente el ser amado y vuelve el dolor y entramos nosotros en una fase. Depresión está ligado con pasado. Entonces lo que decía Damaris hace un momento atrás, pero el día que me pidió algo yo no se lo compré, pero el día que me dijo que yo fuera y no fui, entonces viene todo un proceso muy fuerte para llegar a una etapa final. Es cuando ya yo logro aceptar. Muchas veces logramos aceptar después de un cansancio emocional. Pero espera, aquí vale la pena, digamos, dejar vivir ese momento, si hay que llorar, si quiere estar triste, si quiere estar solo unos días, porque es que a veces la gente es como afanada y lo entiendo, ¿no? Porque quiere como que salga de esa etapa o ese duelo muy rápido, pero pienso que es un proceso muy personal, en que hay gente que puede superarlo en un mes, como hay gente que se demora un año o varios momentos, porque cuando uno ve, digamos, cuando se pierde el esposo o la esposa, donde vivieron 60 años juntos, tienen 8 hijos, 10 nietos, y pues para la persona que queda aquí, le cuesta un poco más porque obviamente va a tener el recuerdo vivo en cada uno de sus familiares. Total. O pasa también, pues... Ahí sí lo dicen y lo dicen diferentes frases. Pierdes al esposo o la esposa, eres viudo o viuda. Pierdes a tu hijo y no hay cómo nombrarlo. Entonces muchas mamás o papás que pierden a sus hijos y reponerse de la pérdida de ese ser que tuviste en tu vientre y que le diste vida es mucho más complejo, ¿verdad? Como que desprenderse. Y pasa también que si de pronto soy yo quien está acompañando, y creo que me pasó, lo hablo a título personal, que te decían, tú tienes que ser fuerte, tienes que ser la fuerte porque debes apoyar a tu mamá o porque debes apoyar a X persona. Entonces tú tienes que ser fuerte, no llores, pilas, fuerte, recuerda que esa es tu mamá, mire. Entonces como que uno dice, uy, me reprimo y empiezo entonces a ver que todas estas fases fueron mucho más fuertes superarlas. Que se empiezan a vivir momentos muy difíciles en familia porque nadie quiere hablar para no generarle dolor al otro y cada uno empieza a vivir un momento muy particular. El dolor está muy ligado a la lingüística y a la comunicación, a la forma de utilizar las palabras. Si nosotros decimos es que tal persona murió, la palabra muerte tiene una connotación de dolor, porque significa pérdida. Y cada vez que nosotros perdemos, entramos en un momento de dolor. Cambia si las personas que nos están viendo y están viviendo este momento dicen trascendió. O pasó a mejor vida. O pasó a mejor vida, aunque esa frase es una frase interesante porque todos decimos lo mismo, pero todos estamos llorando. Sí, ¿no? Y nadie quiere morir. Y nadie, entonces, todos queremos ver a Dios. Se supone que hay una mejor vida, pues, pero nadie se quiere morir. Entonces cuando decimos trascendencia estamos diciendo que, y además es así, vuelvo y repito, yo tengo pruebas de eso, entrevisto personas todos los días, comparto con ellos todos los días, la muerte no existe. Simplemente hay un cambio de dimensión. Si la muerte existiera, no podrían existir los medium que se comunican con seres trascendidos. Si nos comunicamos con seres trascendidos porque siguen viviendo, siguen estando en un plano distinto donde yo no me puedo comunicar. Vamos a suponer que Laura está en Barranquilla y yo aquí, pero ni usted ni yo tenemos celular. Ni hay teléfono, ni medio de comunicarnos. No quiere decir que usted no exista ni que yo no exista. Lo que quiere decir es que no existe un medio como el que teníamos antes de podernos comunicar rápidamente. Entonces la muerte significa eso, trascendencia. Y de hecho yo creo que si nos vamos a la Biblia,
y quienes son católicos y quienes son creyentes de Jesús, saben que también bíblicamente dice pues que las personas que mueren no mueren físicamente, pero su alma vuelve a Dios, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Vuelve a Dios, que fue en quien la dio. Pero María, aquí hay una cosa que es importante anotarlo. Aquí no se trata de fe, se trata de evidencia. Ok. Evidencia, donde se puede demostrar. Pero digamos que la evidencia la apoya precisamente a ese momento de fe que yo estoy viviendo. Claro, entonces, ¿qué es la ciencia? ¿De dónde se origina la ciencia? De las evidencias. Y las evidencias, cuando se van comprobando, se empieza a buscar y nos encontramos que tantos testimonios al tiempo nos llevan a empezar a investigar. Voy a colocar un dato que es importante. La Universidad de Virginia en los Estados Unidos, hace 50 años, un médico de nombre Ian Stevenson inició todo este tipo de investigación. Cuando empezaron a darse cuenta de que la reencarnación existía. Entonces uno diría, aquí hay otro tema polémico, indudablemente quien está escuchando y está con su tema religioso, es muy fuerte. ¿Cómo llegaron a ese punto? Por una sencilla razón. Un niño, estoy hablando de un caso de miles de casos que están documentados, va con su mamá en el carro y ve a una señora pasar y le dice, ella es mi mamá. Y le dice la señora del carro, no mi amor, tu mamá soy yo. Sí, en esta vida, pero en la vida pasada ella era mi mamá. ¿Cómo así? Entonces empieza la investigación, se dan cuenta que el niño está diciendo, a mí me asesinó la señora que trabajaba en mi casa, mi papá se llamaba así, yo vivía en tal casa, enfrente había un parque, y empiezan a investigar. Eso está documentado, está para que la gente lo investigue. Y empiezan a encontrarse con que todo lo que dicen los niños es completamente cierto. ¿Cómo así? Y hay más casos, y empiezan a investigar más casos. Y se encuentran miles de casos que están documentados, que dicen cosas como esas. Ejemplo, un niño de 6 años entra a un museo y dice, ese es un avión con doble turbina que a propulsión no sé cuál de tantos caballos y motores, todos los datos específicos y técnicos. ¿De dónde sacas información? ¿Cómo hace un niño de 5 o 6 años para saber eso? Entonces empiezan a investigar, porque los niños hasta la edad de 7 años, no todos también, empiezan a vivir recuerdos de dolor que los llevan a su vida pasada y empiezan a vivir momentos de dificultad muy fuertes. Pero empiezan a soltar información y los investigadores lo que hacen es corroborar la información. Y cuando se encuentran con la información, empiezan a darse cuenta que hay más casos, más casos, más casos, más casos. Eso nos da para hablar un tema, otro tema, porque de verdad es súper interesante. Y si existe o no esa reencarnación. Claro, buenísimo. Pero bueno, venga. Agendado para la próxima, por favor, para no desviarnos de pronto del duelo tema. Y de cómo superar realmente esto. Y lo que yo te decía, en qué momento una persona requiere de ayuda. No sé si es dependiendo del tiempo en el que esté. Porque si, bueno, si uno 3 años y uno 3 años se le encuentra y todavía en ese sufrimiento, en ese dolor, ¿está bien respetarlo o hay que ya ayudarle a las demás personas a que salga esa etapa? Hay que buscar ayuda, Laura, y hay que saber recibirla en el sentido de entender. Si bien humanamente tenemos que vivir un proceso de duelo, también tenemos que entender que hay límites que no debemos sobrepasar. Una persona, yo conozco el caso de una persona 10 años viviendo el duelo, y a los 10 años me llama y me dice, todo lo que usted me decía tenía razón, ahora entendí que perdí 10 años de mi vida, porque sintió que su vida perdía sentido. ¿Qué consejo les doy a las personas? Vivan su proceso, desen su tiempo. Cuando digo desen su tiempo, significa que si tiene ganas de llorar, llore, que si tienes ganas de buscar un espacio para compartir con su dolor, está bien hacerlo. Lo que no está bien hacerlo es todo el día, todos los días. Los primeros meses es lógico y es normal. Pero cuando pasa de cierto tiempo, estamos hablando de 6 meses en adelante, ya entramos en una etapa crónica que requiere de mucha atención. ¿Qué va a suceder? Se lo voy a decir con todo el cariño del mundo. Si deja que la mente lo siga manejando, su cuerpo va a empezar a llamarle la atención. Hay una frase linda que dice que cuando la mente calla, el cuerpo habla. Entonces, ¿qué significa? Empieza el cuerpo a generar enfermedad y a la enfermedad nosotros sí le vamos a poner atención, no hay que llegar allá. Yo le recomiendo, busque un acompañamiento terapéutico, busque información, documéntese más, relaciónese con este tema. En la muerte no hay dolor, en la muerte no es un castigo, la muerte es un proceso completamente natural, no tiene edades. Uno diría, es que muere la persona de 80, no, el niño de 1 semana también. Eso tiene una explicación espiritual que no lo vamos a dar acá, pero todo tiene un porqué, todo tiene un sentido, todo tiene una causa. Si yo empiezo a investigar y empiezo a estudiar, me doy cuenta que indudablemente de mi parte
es importante colocarle mucha voluntad para poder salir. Yo les recomiendo, viva un día a la vez. Un día a la vez. Haga lo mejor que pueda hacer por usted para vivir ese día, el mejor día de la vida. Lo mejor que usted pueda. Salga, camine, hable de su dolor. Hable con las personas que se encuentran. Va a llegar un momento en que tanto expresó que por dentro emocionalmente ya no tengo nada más y voy a empezar a hablarlo ya sin el dolor que me generaba al inicio de contar esta experiencia. Bueno, qué bonito empezar a sanar y empezar a reconocer que son esas etapas naturales por las que pues debe pasar sí o sí el ser humano o un ser viviente. Pues Cristian, como siempre es un gusto tenerte Muchas acá. gracias. Más que bienvenido y tenemos ahí agendado otro tema para poderlo hablar. Cuando quieras. Muchas gracias por la invitación.